Bienvenidos a Ecos de la Historia. En nuestra entrega de hoy vamos a adentrarnos en el mundo, un mundo turbulento, complejo, que forjó a una de las figuras más determinantes, sin duda, de la historia de Occidente, Cayo Julio César. Si pensamos en el siglo XX, a principios, los grandes imperios de Alemania y Rusia estaban gobernados por un Kaiser y por un zar. Lo que es verdaderamente notable, lo que es un hecho histórico asombroso, es que ambos títulos, a más de 2 milenios de distancia, derivan directamente del nombre de un solo hombre, un patricio romano. Podríamos decir, y no sería una exageración, que César ha dejado su marca, su nombre, impreso en la política moderna de una forma indeleble. Y esta influencia persiste incluso hoy en día. Pensemos en el léxico administrativo contemporáneo, cuando se designan ciertos altos funcionarios como zares para supervisar áreas políticas concretas. Es una domesticación del término, si se quiere, que sin duda alguna habría sorprendido al mismísimo César. Es casi inevitable. La figura de César ha sido comparada, y con mucha frecuencia, con la de otro gigante, otro gran conquistador de la antigüedad, Alejandro Magno. De hecho, fue el biógrafo griego Plutarco, ya en el siglo II después de Cristo, quien estableció por primera vez este paralelismo, analizando sus vidas en un fascinante estudio comparado. Sin embargo, y esto es muy importante, las diferencias entre ambos son fundamentales. Pensemos en esto. Alejandro era un rey por derecho de nacimiento, un monarca que heredó el poder. César, en cambio, era un ciudadano de una república, y esta distinción es absolutamente crucial. Pero no es solo eso. Nuestra comprensión de César es muchísimo más profunda, y esto se debe a la enorme abundancia de fuentes contemporáneas que tenemos sobre él, algo que simplemente no ocurre en el caso de Alejandro. De hecho, el conocimiento que tenemos sobre César es extraordinariamente íntimo, sobre todo para tratarse de una figura de la antigüedad. Es que disponemos de sus propios comentarios autobiográficos sobre las guerras. Tenemos acceso a su correspondencia personal. Conservamos discursos transcritos y, por si fuera poco, biografías muy detalladas escritas por autores como Plutarco y Suetonio. Todo este conjunto de fuentes nos permite analizar sus motivaciones con un grado de certeza que, sencillamente, es imposible de alcanzar con Alejandro. Así que para comprender realmente a César, es indispensable que nos transportemos, que viajemos en el tiempo a la ciudad y al mundo en el que nació. Estamos en el año 100 a.C., y es este entorno, precisamente este, el que va a definir sus ambiciones y, en última instancia, su destino. A finales del siglo II a.C., la Roma a la que llega César era ya una metrópolis de una escala sin precedentes. Hablamos de una población que se aproximaba, si no es que había alcanzado ya, el 1.000.000 de habitantes. Una cifra simplemente colosal para el mundo antiguo. Pero cuidado, debemos deshacernos de esa imagen popular, esa idea de una Roma de mármol resplandeciente. Eso es anacrónico. Pertenece a una época posterior. La Roma de César era muy distinta. Era una ciudad construida fundamentalmente con ladrillo y piedra local. Un lugar superpoblado, maloliente y en apariencia bastante carente de esa grandeza monumental que solemos asociar con el imperio. De hecho, podemos imaginarlo. Un visitante que viniera de una capital helenística mucho más sofisticada, como por ejemplo Alejandría, en Egipto, probablemente la habría encontrado sórdida, poco impresionante. Para que nos hagamos una idea, el hogar de la familia de César, los Julios, se encontraba en la Súbura, un barrio que, con el paso del tiempo, había perdido gran parte de su prestigio. Y es aquí es donde reside la gran paradoja. Este laberinto de calles, este lugar que en apariencia era un suburbio poco impresionante, era en realidad el centro neurálgico que gobernaba todo el mundo mediterráneo. Hacia el año 100 a.C., no hay que olvidarlo, el poder de Roma se extendía ya sin rival desde las costas de Hispania hasta las tierras de la actual Turquía. Pero este inmenso poder, este dominio absoluto, albergaba en su interior una tensión interna que se estaba volviendo insostenible. El propio sistema político, que había permitido esa expansión espectacular, se encontraba ahora al borde del colapso. Era sencillamente incapaz de gestionar el imperio que él mismo había creado. Veamos, ¿en qué se basaba la República Romana? Pues se fundamentaban en un principio que para ellos era sagrado, el odio a la monarquía. Toda su estructura política estaba meticulosamente diseñada para evitar la concentración de poder en un solo individuo. ¿Cómo? Promoviendo un sistema de poder compartido entre la élite aristocrática, a través de magistraturas que además eran anuales. Claro que este sistema, con el tiempo, planteó una pregunta que se demostró irresoluble. Y la pregunta es esta:
¿Cómo puede una infraestructura política, que fue diseñada para gobernar una pequeña ciudad-estado allá por el siglo IV a.C., administrar eficazmente un imperio territorial de proporciones gigantescas? La respuesta es que no podía, simplemente no podía. La estructura republicana era, a todas luces, lamentablemente inadecuada para semejante tarea. Y este desajuste, este choque fundamental entre la nueva realidad imperial y el viejo sistema político, obsoleto, fue la causa última de la crisis que terminaría por desgarrar a Roma. Y los síntomas de esta, llamémosla, enfermedad terminal, eran evidentes para todos. Primero, la competición política entre las élites se volvió violenta, sangrienta. Segundo, las legiones, que antes eran un ejército cívico, se transformaron en poco menos que milicias privadas, leales no a Roma, sino a sus generales, que les prometían tierras y botín. Y como consecuencia de todo esto, las guerras civiles se convirtieron en un rasgo recurrente y, por supuesto, devastador de la vida romana. Así que esta era la Roma en la que creció el joven César. Una auténtica olla a presión, una olla a presión a punto de estallar. La tensión era palpable en las calles, en el Senado, en todas partes. El sistema estaba literalmente hirviendo. Y al final, como no podía ser de otra manera, la ebullición iba a ser inevitable. Y es precisamente aquí, en este contexto de crisis sistémica, de violencia endémica, donde emerge la figura de Julio César. Es importante entender esto. Él no fue la causa de la caída de la República. Más bien fue su consecuencia más notable, la más visible. César representa el punto de inflexión, el momento exacto en que un orden moribundo da paso, a través del conflicto, de la guerra y de la ambición desmedida de un solo hombre, a una era completamente nueva,